Vamos a darle la más cordial bienvenida a Roberto Valencia, él es periodista y escritor. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido a Diálogo 21. Gracias, Ernesto, bonito set, ¿eh? Bueno, qué bueno que estés con nosotros también esta mañana. Luis, El Salvador reporta, como bien lo citaba Luis Samayoa, 1000 días sin homicidios desde la llegada precisamente del gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Cuál es tu lectura referente a este tema en particular de los 1000 días? Bueno, así de entrada hay una doble lectura clara. Una, la más importante en mi opinión, es el descenso honesto, genuino, real de la situación de violencia y en particular el indicador que desde hace años y todo el mundo se toma como referencia, que es la cifra de violencia homicida, que no es el único elemento que sirve para medir la seguridad en un país. Es uno de los elementos y es muy importante. Yo esta mañana compartía en Twitter unas cifras, justo para venir aquí verifiqué datos viejos. ¿Sí? Y por ejemplo, hace una década, agosto, el mes que acabamos de terminar, agosto de 2015, cerró con 918 homicidios registrados. Ahí no están las cifras de desapariciones y otros elementos, pero agosto del 2015, solo el mes de agosto cerró con 918 homicidios. Agosto de 2025 acaba de cerrar oficialmente, según el reporte de la PNC, que ayer yo conseguí, con 4 homicidios. O sea, en una década este país ha pasado de 918 homicidios en un solo mes a 4 homicidios en un solo mes. O sea, este indicador es tan brutal, es un descenso del más del 99%. Y, a ver, casualmente agosto del 2015 es el mes más violento que tenemos desde que se está registrando la violencia homicida desde inicios de siglo, ¿no? O sea, es digamos el pico. Por eso la comparación todavía suena más brutal, pero es una comparación real. Dicho esto, perdón, voy un poquito más allá. Estas cifras ilustran algo que de lo que yo puedo dar fe con mi trabajo periodístico, que es en muchos casos ir a comunidades y certificar o verificar que no se trata simplemente de un cambio en registros, en estadísticas, sino que en las comunidades realmente se siente una diferencia, forma de percibir radical, digamos, este número en estado de ánimo, ¿sí? En apertura de negocios, de pequeños negocios, de pupuserías, en actividad social a las 8 o 9 de la noche. Ahora es habitual ver partidos de fútbol entre jóvenes jugando a las 8 o 9 de la noche, si la canchita que tienen en la colonia está iluminada. Cuestiones que hace una década no se veían. Entonces, eso, digamos, todo forma parte de ese primer nivel de análisis. El segundo nivel de análisis, que es digamos, la campaña de ámbito más propagandístico que se ha montado en torno a esta realidad, subrayo lo de realidad, el descenso es real y las consecuencias de ese descenso son reales. Pero en torno a esa realidad se han montado una serie de cuestiones más de ámbito propagandístico, de ámbito publicitario, que se diseñan en gabinetes de publicidad, en gabinetes de comunicación, y donde ahí sí que podemos entrar a ponerle bastantes peros. Me refiero a cuestiones como ser el país más seguro del hemisferio occidental, tú sos o el que nos tiene aquí sentados. Tú sos de la idea de que hay un dato, pero también hay otro relato. Sí. Hay otro relato. Es que ¿Sí? no hace... ¿Sigo? Sí, sí. Es que no hace falta ni siquiera ser tan acucioso, ni... A ver, en el dato de julio, del mes anterior, oficialmente se tienen registrados 2 homicidios, sí. Por lo tanto, en 2 días diferentes, por lo tanto, 29 días sin homicidios. Esa es la cifra oficial. Ese es el dato que da la policía. Semanas después se junta lo que antiguamente se llamaba la mesa técnica y ahora se llama equipo operativo de homicidios, y revisan. Ahí van técnicos de medicina legal, van técnicos de la Policía Nacional Civil, obviamente, y van técnicos de la Fiscalía. Y revisan y ajustan. Eso se ha hecho siempre, no es algo nuevo de esta administración. ¿Sigue funcionando esta mesa técnica con cifras? Se llama equipo operativo de homicidios, sigue funcionando, pero obviamente la independencia, yo cuestiono la independencia que ahora mismo tenga el Poder Judicial respecto al Ejecutivo, que era algo que era uno de los pilares
para la sanidad de esa mesa técnica. ¿Y siguen mostrando diferencias entre los datos de la policía y los de esta unidad? Ahí quería llegar. Hoy que repasé los datos ya revisados por este equipo operativo de homicidios, sale que julio cerró con 4, no con 2 como se reportó preliminarmente en la cifra que da la policía. Como ha ocurrido siempre, la policía daba una cifra, siempre, hablo antes del actual ministerio, y en las semanas posteriores, cuando se reunía el equipo técnico, se aumentaba ligeramente por los ajustes propios de dinámicas distintas que tiene medicina legal, policía y fiscalía. Entonces, ahora ya oficialmente la cifra de julio es 4 homicidios, pero el número de días sin homicidios sigue siendo 29, porque se mantiene eso por una estrategia publicitaria. Ya digo, para mí este elemento, más los que mencionaste, claro, Luis, ahora si quieres entramos en ellos, no distorsiona la realidad. Exacto, la percepción que está ahí es una baja histórica. Sé que no me voy a hacer amigos diciendo esto entre los muchos fanáticos. Pero tú crees que si esto de alguna manera es, de que es la versión oficial que se vende así, directamente el presidente lo hacía ver de que me recomendaron hacer, decía él, una cadena nacional y dar un discurso para conmemorar este hito histórico, pero decía, pero creo que es más importante que de los discursos hacer reflexiones sobre lo que nuestro país ha vivido y sobre todas las fuerzas que intentaron impedir que llegáramos hasta aquí. A mí me parece muy importante hacer reflexiones sobre el cambio de realidad inequívoco que hemos tenido. O sea, acabo de dar la cifra de es una década. Claro. Son 2 países distintos, el que teníamos en agosto de 2015 y el que tenemos en agosto de 2025. Y eso amerita una reflexión, sí, más. O sea, a mí me gustaría, ahora que estamos en cambios de dinámica dentro del Ministerio de Educación, que esto se llevara a un tema de discusión en las aulas, por ejemplo, porque realmente ha habido un cambio. Para darse cuenta que en ese 2015 fuimos el país más violento del mundo, casi. Sin casi. O sea, sin el casi, en un país sin guerra. Y que se reflexionara sobre los cambios que eso supone, sobre los cambios que las nuevas generaciones afortunadamente no están viviendo. Pero una cosa es eso y otra cosa es la afirmación tajante de que se llevan 1000 días sin homicidio. Eso, perdón que sea tan franco, sé que no hago amigos diciéndolo así, pero es falso. Eso no se sostiene, ya digo, ni con el propio análisis de las cifras propias que maneja el Gabinete de Seguridad, por el elemento que acabo de mencionar. Y hay otros elementos, como que se ha decidido excluir, lo que bien apuntaba Luis, las intervenciones, lo que ahora llaman intervenciones legales, que son enfrentamientos entre fuerzas de seguridad, Fuerza Armada y Policía, con supuestos delincuentes, con pandilleros, para entendernos. Desde 2022 se excluyen del conteo. También se excluyen del conteo de la cifra oficial las personas que aparecen en fosas comunes. Que eso da para otro debate, porque si se abre una fosa común, que lo que se encuentra ahí son 20 osamentas, es evidente que esas personas no fallecieron. ¿Serán contemporáneas, pero será esto o será parte de ese residuo? No, si son osamentas, es evidente que se cuenta como un homicidio. O sea, pero históricamente, y si nos atenemos a la herramienta con la que funciona todo el hemisferio occidental para contabilizar la violencia homicida, que es el protocolo de Bogotá, protocolo que establece cómo contar los homicidios, y que El Salvador desde 2022 renunció a él, pues ha excluido estas variables. Y la tercera, que apuntaba también Luis, que me parece importante, los homicidios que ocurren dentro del sistema penitenciario. Yo, obviamente, para mí, la cifra que manejan algunas ONGs, hay una en particular, Socorro Jurídico, que maneja, que desde que empezó el régimen de excepción van más de 400 fallecidos, ni por lejos esos son 400 homicidios. Ahí hay muchas variables. Es una cifra que también, como las oficiales, hay que ponerlas en cuarentena, no por ser de una fuente de oposición, no por ser de una fuente. Es parte de lo que se tiene que tomar como verdad absoluta. Y que debatir, obviamente, como lo estamos haciendo esta mañana, conociendo desde tu perspectiva cómo se maneja esta parte. Sin embargo, hay que reconocer que el país vive otro horizonte, ¿verdad? Tenemos un clima bastante pacífico en comparación, sin duda alguna, de lo que se tenía. Sin duda. ¿Verdad? De lo que tú estabas mencionando. Luis, me piden una pausa comercial. A la pausa comercial. La parte aleatoria. ¿Cuál es tu lectura también que puede sumar a esta? Sí, yo creo que subraya lo que planteaba yo antes de lo extraordinario, de la extraordinaria situación en la que estamos viviendo, el descenso ese brutal que tenemos. Yo meto un matiz que sí que creo yo que es importante.
los homicidios no son un elemento fácil de esconder. Hay otras variables económicas, sí. Hay otras variables que sí que son más fáciles de esconder. Si tuviéramos ahora mismo 5 o 6 homicidios diarios, o sea, un promedio de 5 o 6 homicidios diarios, creo yo que hay suficientes teléfonos en este país, suficientes celulares y suficientes personas conectadas a las redes sociales como para estar reportando cifras mayores a las que se reportan. Se conociera inmediatamente esto. Claro que hay una divergencia entre, como ya planteé antes, yo lo vuelvo a decir, es completamente falso que llevemos 1000 días sin homicidios. Eso es un discurso propagandístico. Pero sí me atrevo a aseverar también que estamos viviendo una de las etapas, si no la etapa, desde que se tiene registro, desde que se monitorea con cierta fidelidad este fenómeno de la violencia homicida, la etapa en la que menos violencia homicida, valga la redundancia, se está registrando. Y permíteme un matiz con lo de los... Por ejemplo, el mes recién concluido, oficialmente se reporta, la PNC está reportando para agosto, para el mes que terminó antier, 4 homicidios. Y hay una fuente, que es una página, una cuenta de Twitter, de X, se llama Desaparecidos, que tiene su propio conteo, donde a veces mete cuestiones que son muertes violentas que apuntan más hacia el homicidio, hacia el suicidio que hacia el homicidio, pero el conteo, ayer leía una nota de la UCA, ese conteo está cifrando en 19 los homicidios, que con ese prisma que mete más homicidios que los realmente cometidos, los ocurridos en el mes de agosto. Tanto sean 4, como sean 9, como sea un número intermedio entre esos dos, entre esas horquillas, en 6, 8 o 12, como se verificará cuando se reúna el sucedáneo que tenemos después de la mesa técnica, que es el equipo técnico operativo. Estamos a años luz de lo que teníamos hace una década, en agosto de 2015, cuando se reportaron 918 homicidios oficialmente avalado por la mesa técnica. Sí, y hablaban, introducían este tema. Porque eso es creo que es una pregunta para reflexionarla muy bien acá, y siempre me la he formulado, ¿no? ¿Cuánto se hubiese ahorrado el país si se hubiesen implementado políticas o medidas que fueran directamente a atacar la raíz del problema? Muchos se preguntan, bueno, ¿era falta de voluntad política o era un componente de negociación conveniente para los partidos políticos como tal? A ver, ahí también me toca caminar sobre brasas. Al régimen de excepción llegamos tras la ruptura de las negociaciones que el gobierno niega con el actual gobierno. La administración Bukele mantenía igualmente negociaciones con los líderes históricos. Marzo 2022, vamos en la línea de tiempo. El régimen de excepción es la consecuencia a la ruptura de esas negociaciones. ¿Por qué? Porque hubo un fin de semana, el más violento desde que se tiene registrado en la administración Bukele, que es el último fin de semana de marzo del 22. En ese fin de semana se registran 87 homicidios, un promedio de 29 homicidios, que obviamente trastocan todos los discursos y que no tienen otra explicación más que la ruptura de esas negociaciones. Ese es otro tema. Son unas negociaciones distintas a las que hubo durante la administración Funes, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la dinámica y esa es la razón por la que se implementa el régimen de excepción. Si queremos escarbar aún más, no hay, o sea, con este dato que he dado ya cae por su propio peso que también la administración Bukele, desde 2019 hasta 2022, optó por la misma estrategia, una estrategia muy similar a los gobiernos previos, que era negociar con los líderes creyendo que así se iba a poder controlar el fenómeno de la violencia. Eso es la lectura que hago yo, creo yo que está bastante claro. Yo sé que hay toda una maquinaria intentando negar esta realidad y que ya me espero hoy el montón de insultos y blasfemias en redes sociales por decir algo así, pero esos son los hechos. Muy breve. Yo sí creo que está bien, que si uno pone la lupa también en el lado de la prevención y en el lado que creo yo que termina de atajar los problemas a medio largo plazo, se están haciendo alguna cosita interesante, y yo en particular pongo la lupa sobre la labor de la Dirección de Integración de Alejandro Guzmán. Yo creo, obviamente esos resultados no los vamos a ver en 6 meses, en 2 años, pero yo sí tengo ciertas esperanzas en que eso venga a cambiar algunas cuestiones en lo estructural. Interesante el tiempo, lastimosamente se nos fue, pero...